La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a este programa Sinergia, el espacio dedicado al análisis de la política, la cultura y la economía que ha creado la Jornada Zacatecas TV. En esta ocasión hablaremos sobre la reforma electoral y el proceso electoral rumbo al 2016. Nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Virgilio Rivera Delgadillo, y obviamente nuestro colaborador de casa, Marco Antonio Torres Inguanzo. A ambos muchas gracias por empezar este diálogo y me gustaría empezar con el contenido de la reforma electoral. ¿Cuál debe de ser estas modificaciones que se deben de hacer a la ley para llevar un proceso electoral adecuado, con civilidad, maestro Rivera? Gracias, igualmente, Gracias. Raimundo. Es un placer contribuir a este diálogo entre colegas universitarios, entre jóvenes, ustedes, Muchas gracias. Sobre temas importantes para la ciudadanía zacatecana y a todas sus regiones. Y si es posible, contribución al entorno nacional, con mayor razón. Toda reforma político-electoral, y en este caso la que nos ocupa, deben de ser expresión de necesidades ciudadanas del entorno político-social y sobre todo para un objetivo que es clave: o consolidar la democracia o a contribuir a que la democracia siga por una ruta institucional y un andamiaje que permita la cobertura de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, de los que hoy votan y de los que mañana también votarán, cada vez con mejores procedimientos y cada vez en una armonía adecuada con la legislación nacional, porque ya estamos dentro de un escenario de nuevo sistema electoral. Bajo esa premisa, Marco, ¿tú cómo ves cuáles son los temas que debería de incluir esta ley electoral, esta reforma, ¿no? Mira, la expectativa que yo tengo de esta reforma, que la idea es su aplicación, toda la normatividad para junio del 2016, es igual que la nacional, decepcionante. Esa es mi expectativa. Voy a decir por qué. Porque me parece que se van a centrar los partidos políticos, por lo que hemos visto en estos últimos acontecimientos, si le damos seguimiento a la prensa, de tratar de adecuar las reformas de octubre del 2014, ahora, aquí en la estatal, y en donde me parece se van a centrar en algunos temas que les preocupan exactamente a los partidos políticos para ponerse de acuerdo en el proceso inmediatamente siguiente, o sea, el 2016. No veo la expectativa, grandes expectativas de que aborden los grandes temas. Esto es, los temas de la relación entre elección y movilidad política, ¿no? Porque tenemos un problema de falta de movilidad política, o la relación entre procesos electorales y calidad de gobierno, etc. Estos grandes temas no los van a abordar, sino se van a limitar a los temas que a los partidos políticos actuales les interesan para el proceso siguiente. Esa es una visión bastante corta. ¿Cómo cuáles? Igual que, y ahorita digo cuáles, igual que en el de la reforma del 2012, que se preparó la elección del 2013. ¿Ah? Esto es de un año para otro y con una visión igual de corta del 2012 al 2013. ¿Cómo cuáles temas? El tema de la reelección, ¿ah? Para el caso estatal, ¿no? Van a ver cómo hacen para ya adecuar y quede ya perfectamente claro el tema de poderse reelegir. Y por supuesto, igual que en la nacional, hay una reelección, pero no hay su contraparte, que es el tema de la revocación de mandato, ¿ah? Queda fuera. El tema del financiamiento, ¿ah? Esto es adecuar todo ese tema, en donde recordemos que se abrió ahora la puerta otra vez al financiamiento privado, ¿ah? Sin soltar el financiamiento público. Si vemos en términos presupuestales, los partidos no han tenido disminución, ¿no? Siguen creciendo y aseguraron algunas cláusulas para no decrecer en presupuesto público, pero abrieron también ya el presupuesto privado.
Esto significa la voracidad de los partidos y el tema de candidaturas comunes, que no quedó a nivel nacional, pero seguramente lo van a discutir aquí. El caso del PRD y el PAN, que son los más interesados en este asunto, lo han discutido. Y fíjate, el tema de los independientes, de candidaturas comunes. Eso es, de tener candidato común sin plataforma común. ¿Ah? Porque la coalición te obliga a tener una plataforma común. ¿Ah? O sea, discutir un problema, aunque fuera de manera maquillada el tema programático. Ahora, en lo absoluto, nada. ¿Va? Y por supuesto, ¿no? El tema de candidaturas independientes, ¿no? Que en la propia, desde que nosotros somos antecedentes en Zacatecas, ¿va? Pero queda también de manera muy restringida en la nacional, y a eso yo creo que en algún momento del programa le daremos un poquito de más espacio porque es muy importante. Sí. Maestro Virgilio, fuera del aire nos comentaba que ustedes hicieron algunas recomendaciones a la legislatura en materia de la ley electoral. ¿Cómo cuáles fueron? Bueno, antes de eso, el escenario catastrofista que nos presenta nuestro colega Marco tiene parte de veracidad, pero creo que no totalmente ha sido así. En nuestro país hemos de reconocer que ha sido a través de los pactos, los acuerdos importantes, los que han llevado a que haya transformaciones legales en el entorno nacional fundamentalmente e irradia a las entidades federativas. Donde más han existido los pactos, a excepción de estos últimos en otras leyes, en otras áreas, en otros campos, siempre habían sido los pactos electorales. No totalmente en lo político. Yo aquí diferenciaría. Una es la reforma política, esta última que hubo tomó varios puntos de reforma política, y otros son los temas electorales, que van con los procesos electorales, con los procedimientos, con los partidos políticos, con el sistema de partidos y obviamente con las instituciones de la democracia, que son los organismos administrativos, INE a nivel nacional e institutos locales en cada entidad federativa. Sería la FEPADE a nivel de la Procuración de los Delitos Electorales a nivel nacional y en cada una de las también entidades federativas, que entre paréntesis es lo que se ha quedado más atrás. Ahí no ha habido una reforma importante para que funcione esta área necesarísima. La procuración y la administración de los asuntos delictivos en lo electoral están sumamente rezagados. Para empezar, ahí no hay autonomía. Ni la hay a donde dependen las fiscalías especializadas en delitos electorales. Esas dependen de la Procuraduría General de la República y o de las Procuradurías Generales de cada entidad federativa. Que sería indispensable. No hay autonomía, ¿no? Por supuesto, porque sí existe autonomía en el órgano administrativo y también en los de las entidades federativas. Y también lo existe en el área jurisdiccional, en el tribunal, en la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y en los respectivos de los estados. Hay también autonomía, falta en la procuración. Es uno de los grandes pendientes que tendrían que ver con los procesos electorales. No estrictamente los políticos, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay un punto, por aquellos que señalaba y que reservaba con algunos de los cuales no hay gente en la cárcel por un delito electoral. Así es. Ya hay una ley general de delitos electorales que aparece justamente en 2014, mayo, cuando surgieron las leyes generales, las 5 leyes generales precedidas de la reforma constitucional de febrero-marzo del 2014. Y las leyes generales llamadas secundarias, que son las ordinarias, fueron 5. La LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos, y por lo cual no puede haber una ley local de partidos. Tampoco habrá una legislación electoral, sí, porque existe todavía en la entidad, en todas las entidades, procesos específicos e instituciones específicos. Y la general lo aplicará en todo el país, por eso son leyes generales, tienen una dimensión superior. Y lo mismo está con la federal, única federal, pero que aplica en todo el país, que es la de consulta popular. Y la Ley General de Medios, ¿no? Y la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, ese fue el espectro de las legislaciones constitucional y las ordinarias a nivel federal.
y la obligación consecuente para la adecuación o armonización de las constituciones locales, porque se modifica la Constitución General de la República y después la de las leyes ordinarias o secundarias en cada entidad federativa. ¿Cómo nos encontramos en Zacatecas? El legislador zacatecano, la legislatura inclusive actual, cumplió en tiempo y forma, contenido fundamentalmente armonizar a la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Local del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Y eso lo hizo en junio del año pasado. Y quedó que en el mismo 2014 concluiría la reforma a la legislación secundaria. Ese cumplimiento no se hizo. Está desfasado a su propio calendario, a su compromiso, con varios meses. Ciertamente, esa fue una autolimitación que se pusieron. Tal vez las condiciones no fueron las adecuadas y se pasó ese tiempo. Veíamos lentitud. Hablábamos con la legislatura, hablábamos donde correspondía de que debería de estar. ¿Con qué idea? La del instituto de que tuviésemos las normas lo más oportunamente posible, porque al final para poder organizar. El instituto es quien lleva los golpes mediáticos. Tenemos que planear, tenemos que preparar la elección, tenemos cada una de las etapas del proceso, ajustarlas. Pero uno piensa que el proceso, y la ciudadana piensa que el proceso inicia cuando formalmente se da el banderazo. A nivel federal, mes de septiembre del año previo al de la jornada electoral. Debe haber sido en septiembre. Se retrasó porque la premura a nivel federal, nacional, fue otra. Para nivel de Zacatecas, la ley electoral, todavía vigente porque no ha sido reformada, habla del primer día laborable de enero. Y cuando ya se recorrió para el mes de junio la jornada electoral, que para el siguiente año será el día 5 de junio del 2016. Lo recomendable es que sean 9, mínimo 8 meses de antelación al inicio, de tal manera que deberíamos de estar pensando iniciar en el mes de septiembre. Esa sería la fecha idónea para preparar y además ajustarnos a algo muy importante. Nosotros tenemos todo un plan de políticas y programas que anualmente se diseña y que se va actualizando según las circunstancias, según los condicionantes, pero el punto de partida es eso. Y en nuestras políticas y programas tenemos actividades del mes de junio para ir perfilando la promoción, entre otras cosas, de una nueva obligación que impone el legislador, el voto de los zacatecanos en el exterior para gobernador. Así está la reforma. Y señala otros puntos importantes esta reforma constitucional, pero la dejaron trunca, sin las leyes respectivas. Y en ese proceso se encuentra con algunos meses de retraso, pero todavía, por fortuna, con tiempo para poder reorientar y preparar. Mire, es para que se preparen las fuerzas políticas, es para que se prepare la ciudadanía, porque ahora ya se reconoce el que fue impulso inicial de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes. Fuimos pioneros, sí, en reglamentarlas, excesivamente también, porque fue más o menos restrictiva, pero hubo candidaturas y hubo resultados, aunque ciertamente la mayoría de las candidaturas independientes que se presentaron provenían de inconformidades derivadas de los partidos políticos. Seguramente esta vía va a ir madurando, por eso tenemos que alentarla, no decir que fue todo mal. La LEGIPE mejora lo que a niveles locales se hablaba de las candidaturas independientes, mejora, pero sigue siendo insuficiente. ¿Qué es lo que ahora hay que hacer? Esperar que el legislador, sensible a ese antecedente y precedente zacatecano de las candidaturas independientes, darle un nuevo impulso, no obstaculizando, sino abriendo las posibilidades, bajando requisitos, alentando la promoción, y respetando quizás la proporcionalidad en algunos temas, ¿no? Buscar algunos aspectos que les den cabida, que no solamente contiendan. Primero, que se expresen y es bueno. Segundo, que contiendan mejor. Pero si producto de ambas cosas y de la contienda resultan que también tienen participación en los destinos de las políticas públicas porque pueden representar alguna alternativa donde se presenten, pues que mejor. Porque sería desastroso que verbigracia
un candidato a presidente municipal o a alguna diputación que se quede con un 10% segundo lugar en una contienda electiva, sí, que no tenga absolutamente ninguna representación en el posibilidad de cabildo, representación. ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, ojalá que hubiese la sensibilidad para que en lugar de que nos quedemos solo con el antecedente, no avancemos un poco más. Pero bueno, ya es en el acá es donde de lo entran las deseable. visiones catastróficas de Marco. Por eso yo decía que es bueno reivindicar aquellos que han sido logros importantes, inclusive en financiamiento. La fórmula antigua de la Constitución para el otorgamiento del financiamiento propiciaba que cada 3 años fuese creciendo, de tal manera que el crecimiento iba a ser exponencial. Si no se haya modificado en el 2007 con la reforma constitucional la nueva fórmula que habla de un 65% en relación con el padrón electoral, con el número de electores, no está hablando de ciudadanos en abstracto ni de los empadronados, un 65% les disminuye sensiblemente a como venía la fórmula. Sí, ahorita se están quejando estaría, todos por aquel crecimiento exponencial, sería muy alto. Sigue siendo a decir de la crítica de la ciudadanía y de los no adecuados resultados de los Es que en el fondo es eso, ¿no? Que no ven resultados, el ciudadano no ve resultados en una democracia pero es que no está, llamada y ve onerosa, que se está efectivamente ¿verdad? gastando, Pues que el entonces financiamiento mejor. sigue siendo fuerte. Peor sería, pero es otro tema que se le tiene que encontrar una adecuada cobertura. ¿Cómo hacerlo mejor? Y ahora en Zacatecas, volviendo, el tema del financiamiento a los partidos, ¿cómo está? Bien, producto de la reforma constitucional, la aplicación de la fórmula actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la disminución para los partidos en Zacatecas fue drástica. Se disminuyó en un 45-48% a como estaba los años anteriores. Independientemente de cómo haya subido, cómo hayan estado, lo cierto es que las estructuras de los partidos políticos han visto seriamente disminuidas sus posibilidades. Y yo le puedo decir la realidad, los partidos además están siendo disminuidos por las sanciones impuestas. El Instituto Electoral les impuso un cúmulo de sanciones que del 2010 al 2014 acumularon cerca de 8 o 9 millones. Y ya de esas, ya causaron Estado por lo menos 7,500 y las otras están pendientes. Entonces, realmente la situación de los partidos, a diferencia de las estructuras nacionales, está difícil. Bueno, pongo ese como un ejemplo de que ha habido también normas que van a la tendencia de disminuir. ¿Qué, sin embargo, se tiene que hacer? Porque estas cuestiones electorales y lo político electoral y la misma política no solamente son dinámicos y cambiantes, se presentan en circunstancias sociales, políticas que ameritan golpes fuertes, de calado hondo y algunas normas que impacten fuertemente. Una de ellas, me parece que reivindicable desde todos los puntos de vista, es abrir la participación ciudadana, así sea con algunas limitaciones, es fundamental. en el caso de la consulta popular. Que y le bajen a Zacatecas, la... ojalá que sepan hacer y que vean los lineamientos de la ley general para que se pueda encauzar esta que es una expresión ciudadana. 2, ojalá que a la vez que se fortalecen los partidos políticos locales, porque miren, hay que decirlo, a veces criticamos de más, y qué bueno que criticamos a los partidos políticos, ¿verdad? Porque no hacen totalmente las cosas como deberían y no están cercanos a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero también no podemos concebir una democracia, Marco, si no es con un sistema de partidos. No, ojalá duda, que sean sólidos, duda, ¿no? Ojalá que sean fuertes. Y si simultáneamente a un sistema de partidos le abrimos el cauce a los ciudadanos a través de varias formas, de varios mecanismos, como es la consulta, como son las candidaturas independientes, como es la búsqueda de una forma de que los zacatecanos que están fuera, por situaciones económicas de la migración, que voten, ¿no? Puedan efectivamente votar. Y que ojalá encontremos el mecanismo en Zacatecas que no obstaculice por lo lento que es el voto postal o la eventualidad del voto presencial, que significaría estructuras en el extranjero. Y el electrónico es cuestión de encontrar las grandes seguridades como para que se haga
Un problema de nuestra legislación electoral y de nuestra política es que partimos de varios supuestos. Uno, la gran desconfianza. Es que eso es un problema. Y por eso el entramado, enorme, tanto legal como el institucional, están complicadísimos, llenos de normas que van al extremo de hasta el mecanismo menor tras detalle, mecanismo, ¿no? Demasiado, porque hay una gran desconfianza. Ah, lo dice ese, no, entonces hay que hacer esto otro. Ah, y ustedes lo dicen, yo no más. Y se van aumentando las desconfianzas y también entre las instituciones. ¿Por qué? Porque hay facultades, atribuciones y circunstancias, ustedes las están viendo. La cuestión de la fiscalización con los nuevos parámetros y con la incursión de la interpretación del primero constitucional que abre que primero los derechos humanos que suscribe nuestro país, y ese ya es un criterio de interpretación, cambian los paradigmas y entonces cambia también el papel de quienes tienen que convertirse en aplicadores de sanciones. Y por eso vean ustedes la confrontación de las instituciones electorales con los partidos y con los ciudadanos. Y en un tiempo hasta con los medios de comunicación, ¿verdad? Por el sistema de comunicación. Sí, todo el mundo está peleado, entonces ahí es una cuestión de legitimidad del sistema político. Y en ese sentido, Marco, tú ves lo que menciona el maestro Virgilio, que haya posibilidades de pasar de esta democracia representativa a una democracia participativa. Mira, el asunto es que no estamos cuestionando que exista el sistema de partidos. El problema es cómo está el sistema de partidos cerrado sobre sí mismo, ¿verdad? Y prácticamente separado de gran parte del tejido social y sin impacto en políticas públicas. Esto es, hemos tenido municipios o estados en donde tenemos alternancia de un partido a otro sin modificación en las formas de gobierno. Y eso debe de llamar a pensar sobre la forma en que está constituido el sistema político electoral para ver cómo está influyendo e impactando en aquello. Y eso es catastrófico, ¿verdad? Y también, y eso es en la realidad, no en mi visión. Esto es, tenemos los procesos electorales más caros del mundo, ¿verdad? No han podido bajar, no se han disminuido en realidad esos presupuestos y los partidos se dan más dinero, aún así abriendo la puerta al financiamiento privado. Pero detienen las candidaturas independientes y le vuelven a poner registros muy altos para poder cumplir, ¿no? A nivel federal. Y aquí también, ve cosas como estas. Ajá. Espera, pongo y leo algún artículo. Artículo 17 de la ley electoral de los Estados de Zacatecas. Dice, en ningún caso. La todavía vigente. Sí. Los candidatos independientes participarán en los procedimientos de asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional. Aquí vamos a ver la pregunta. Bueno, ¿por qué pusieron esto? Y la pregunta ante la reforma es, ¿se va a quitar esto? ¿Va? ¿Se le va a dar entrada? Sería un punto de discusión muy importante, ¿no? A RP, ¿no? Pero sería simplemente, nada más en el ayuntamiento, ¿no? Porque en la legislatura, pues, ¿cómo haces ya el está la RP? proporcionalidad. Y no solo, el tema de la representación, específicamente en los municipios. Exacto. Esto es, que son los cabildos, pues son representantes de partido, ¿no? Y dar paso a que fueran representantes territoriales y sectores, etcétera, ¿no? Dar un brinco, sí, ahí. Pero fíjate, mientras a los candidatos independientes pues se les pide el 5% del padrón electoral correspondiente en todo el estado, ¿verdad? Sí. Para el registro de un partido estatal, dice contar con un mínimo de afiliados del 1% de los ciudadanos registrados para la elección inmediata anterior. Es mucho más fácil armar un partido político. Bueno, pero ya aplica la disposición de la ley general, ¿no? De partidos, que reduce notablemente este requisito. Sí. Ya no se aplicaría, aunque no se modifique en esta nueva legislación. De todas maneras lo tendrían que, es una quizás de las observaciones que ustedes hicieron. Sin duda. Pero de todos modos, en la idea... En los foros, y hay que ver en la forma de ir construyendo esta reforma electoral y político-electoral, porque miren, en el caso de las reformas nacionales, pues había una gran expectativa con lo del INE, o había cierta expectativa con lo del INE, y fundamentalmente con dos motivos.
¿verdad? Uno era el motivo de los costos, ¿verdad? De que iba a ser mucho más económico y no ha resultado así. ¿Verdad? O sea, fue una promesa que resultó diluida, o sea, una ilusión. Y luego el otro era el tema del control que tenían los varones feudales que les decían a los gobernadores, ¿verdad? El control que había de los gobernadores sobre los institutos electorales de los estados. Ahí hubo cierto avance en el tema del nombramiento, porque ya son nombrados por el INE, los consejeros electorales y la fiscalización centralizada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el tema de la atracción del proceso electoral, ¿verdad? En donde el INE atrae el proceso electoral local, luego metieron el candado de la votación calificada del Consejo, de tal manera que con 3, 4 consejeros que no lo consideren, eso ya no es posible. ¿Ah? O si ya empezó. No, si hubiese escenarios difíciles, sumamente complicados, entonces no me cabe duda que sí requisitos se daría. muy altos para poder cumplir eso. Entonces es una expectativa también frustrada. ¿Verdad? También frustrada. Las condiciones de Guerrero no son suficientes para que el INE haya absorbido El problema está en que hay un candado que dice que si ya empezó, ¿verdad? El proceso, ya no es posible. Entonces, en cuanto empiecen los procesos, eso ya no es posible. Entonces, claro que es muy importante, incluso cuando recién inician los procesos, ¿verdad? Que generen un proceso de conflictividad. Aunque eso aunque quieran los diputados, no lo pueden cambiar, ¿no? A ver, sin romper la dinámica que lleva el colega Marco. En el caso de Guerrero son factores y circunstancias de otra naturaleza, pero no quepa duda que ahí hay coorganización del INE con el Instituto Local del Estado de Guerrero. Están coordinados, sobre todo porque ya las funciones son así. Es el INE el que integra todas las casillas y los funcionarios de las casillas, y lo hacen coordinadamente. Y para ello tuvieron que capacitar. La capacitación está centralizada y es función nacional, del Instituto Nacional. La asistencia electoral va a ser igual. Todo aquello que significa el traslado de los paquetes, las cuestiones de seguridad, todo lo que dé certidumbre de que llegan a los destinos de acopio de la información y esta inmediatamente se eleva tecnológicamente para que haya fluidez rápido de resultados preliminares. Todo esto está centralizado y todo lo demás le corresponde. Yo coincido. Se trata aquí de una elaboración que agarra de lo que se tenía y de lo que se pretendía. ¿Qué se pretendía? Sí, y se quedó en medio. Que hubiese un instituto nacional y que no fueran los institutos locales. Y la otra, que fueran los institutos locales que organizaran inclusive lo federal. Entonces, no esa era la pretensión. Hubo un gran debate era el político, debate, ¿no? Sí, por supuesto. La cuestión de los gobernadores, la cuestión de las entidades federativas, fíjate, la posición de los propios organismos que estaban, los locales. Y otro motivo de frustración, ¿no? Otro motivo de frustración en donde se prometen cosas y terminan frustradas posteriormente es la normatividad sobre propaganda gubernamental, en donde finalmente no reglamentaron nada, ¿no? Tenemos casos escandalosos como el de Chiapas, el del Partido Verde. La reforma data constitucional de 2007, no hay ley reglamentaria, no en eso hay razón. Y donde no hay esas necesidad de reglamentación, eso que es muy importante, el asunto de que se construye toda una serie de propaganda política a partir de la propaganda gubernamental. El caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, del Verde, en donde prácticamente ya se está poniendo como candidato nacional a partir de la propaganda gubernamental. Y al final, ¡pum! Nos hizo la promesa y al final, ¡pum! Hay otros ejemplos. ¿No? Pero vamos al tema de Zacatecas, porque estamos en una cuestión, sí, nacional, pero en el contexto, ya en el corto plazo viene pues esta discusión en el Congreso, esos temas, ¿no? Se tienen que rescatar en las discusiones locales. Sin duda. Por ejemplo, acá el IES hizo un foro, ¿no? ¿Qué conclusiones se sacaron o aportaciones que le hicieron al legislativo que nos pueda decir, maestro? ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque veíamos la necesidad de empujar el proceso legislativo para tener certeza nosotros de cómo funcionar. 2,
para que con toda oportunidad se enfrentaran procesos nacionales que venían, como los que ya están, la distritación. Sabedores de que es una atribución central del INE y que el INE establece fechas para llevarlos a cabo en su acuerdo desde hace mucho tiempo, que dijo en el 2015 tienen que estar redistritadas las entidades que tendrán elecciones en el 16 y en el 17. Y para el siguiente año, las que ya concurrieron en este proceso, las restantes 17, para luego ir al proceso federal y hacer la nueva distritación a nivel de lo federal. Entonces, sabedores de eso, había que empujar. Pero por otro lado, la inquietud nuestra de decir, queremos que haya condiciones favorables de andamiaje normativo, institucional, y preparar las normas internas, porque una vez que se lleva a cabo la legislación, nosotros tenemos que adecuar también lo propio. Sí. Tenemos de 20 a 30 reglamentos internos y es un proceso fuerte que tenemos que enfrentar. Y una serie de tareas ya. Tenemos que estar promoviendo el voto de nuestros hermanos zacatecanos en el exterior y tenemos que preparar muchas cosas. Entonces, convocamos. Además, con la sensibilidad de que había que escuchar partidos y ciudadanía. Y concurrieron. Ustedes fueron testigos de que hubo más de 50 ponencias de muy diversa naturaleza. Quiere decir que se abrió a la pluralidad la institución para saber cuáles eran las preocupaciones. Fueron registradas en un documento sintético, se le entregó a la legislatura junto con una propuesta técnica, se le entregaron la totalidad de ponencias y se le entregaron los videos para que conste y lo tomen en cuenta. Esperemos que los tomen en cuenta, por lo menos sabemos que los están viendo, igual que la propuesta técnica que elaboramos. ¿Por qué técnica? Porque va sobre todo a nuestras propuestas del funcionamiento del Instituto Electoral, que puede ser a través de la que es ley orgánica o puede ser ya en un código o ley electoral del Estado de Zacatecas, que conjugue lo que es institucional, la actual ley orgánica, como la ley electoral. ¿Y de eso qué destacaría, maestro? Del de esta propuesta técnica. Primero, la adecuación, que efectivamente tiene que armonizarse. Es un mandato constitucional. Entonces, es obligación de las legislaturas armonizar, adecuar. Algunos hablan de homologar, pero hacer congruente lo local con lo que está a nivel porque nacional. Después vienen estos batazos que les dan en el tribunal. Por ejemplo, este asunto, ¿no?, de los requisitos para los candidatos independientes tiene que cambiar mínimo a lo que la LEGIPE señala, lo que la Ley General de Partidos del 5 al 2. También señala. Claro, que se reduzca y si se puede todavía aumentar las posibilidades, mucho mejor. Por eso nosotros hemos alentado las posibilidades de que esta reforma, a la vez que le garantice funcionalidad, estabilidad y un andamiaje adecuado al Instituto Electoral, lo mismo sea para el Tribunal Electoral, y ojalá que también funcionase en armonía la Fiscalía Local de Delitos Electorales y que también los procesos sean simplificados, sean claros y no entre en contradicción de leyes, ni menos de una interpretación. ¿De esas propuestas técnicas está el ser obligatorio en los debates o no? En la ley electoral ya están contemplados, pero obviamente eso puede ser un tema que facilite. Porque ciertamente porque ahora dependes de la voluntad del candidato, ¿verdad? De los contendientes. De los contendientes. Que haya los acuerdos respectivos. Pero mire, no puede ser de otra manera si no se sale de control. Pero bueno, es un tema a debatir. Que debe. Y en los aspectos políticos, yo diría, institucionalmente no sería conveniente que su servidor opine de eso. A nivel de ciudadano, de Virgilio Rivera, puedo obviamente dar algunas opiniones, como ahorita las estoy dando. Yo esperaría que el legislador fortalezca el sistema de partido, pero simultáneamente también abra la participación ciudadana y garantice los derechos fundamentales que a nivel internacional se están dando para la ciudadanía. Esa es una cuestión. La otra, interna. ¿Qué más esperaría de esta legislación? Que también esta legislación recoja las inquietudes más importantes que a nivel nacional, a nivel regional, pudieran descuellar. Que sitúen a Zacatecas, si ha sido pionero en varias cuestiones, por ejemplo, en el voto en la representación de los migrantes, bueno, que sea más efectiva, ojalá. Que ya esté el voto de los mexicanos en el extranjero,
que no se dilate, que sea también efectiva. Si ya está lo de las candidaturas independientes, que se fortalezca, que también pudiese existir un cobijo y una cobertura de otras expresiones ciudadanas, que sean realmente efectivas, y yo creo que la consulta popular puede ser una. Hay un gran debate sobre la revocación del mandato. Da para es un gran debate, da para un mucho. programa cada tema que menciona, maestro. Y bueno, para concluir me gustaría, Marco, porque esto se nos va el tiempo rápido y son muchos temas muy interesantes, pero ¿tú cómo verías los temas que se deben de abordar, si hay condiciones o no para Mira, el asunto es que veas que el legislador tenga esas miras? ¿Cómo los legisladores arman y construyen esta reforma? Ahorita de entrada, el IES, y eso lo aplaudo, construyó este foro de normatividad, y le pasa los resultados del foro a los legisladores. El asunto es cómo le hace ahora a los legisladores, primero, con esos resultados de ese foro y con los propios, la escucha a la ciudadanía que hace. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que podemos caer otra vez en un proceso de simulación, en donde sí van y los escuchen, reciben los documentos, pero ya están construyendo los acuerdos de la reforma electoral en Zacatecas a nivel de las cúpulas partidarias, en espacios estrictamente cerrados, entre estas cúpulas partidarias, poniéndose de acuerdo, llevando esa minuta de acuerdo entre estas cúpulas y ya nomás a ratificarse a la legislatura. De tal manera que toda la participación ciudadana, ¿no?, de la academia, de otros... Sí, todo esto que se aportó en el foro del IES, etcétera, este propio esfuerzo del IES, todo, ¡pum!, queda perdido, como lo hemos tenido en el pasado reciente. A mí, ¿cuál es uno de los temas que me parecería fundamental que se pudiera abordar? El tema de la estructura comunicativa de las campañas. O sea, recordemos que una campaña es un proceso comunicativo. Y ahorita todo el proceso de comunicación de las campañas es por spots, como si fueran una especie de... y eso no da oportunidad, anula completamente la posibilidad de realmente construir propuestas serias, ¿verdad? Porque tienen 30 segundos para decir spotización. Entonces, si se rediscute a fondo toda una estructura comunicativa distinta que haga posible el cambio de modelo comunicativo, que dé chance de argumentar propuestas realmente de política pública o de iniciativa de ley en serio, ¿verdad? Y comparación con estas frente al ciudadano, entonces estaríamos ante campañas de calidad absolutamente distintas y no solamente como se anuncian zapatos de charol o paletas o lo que sea y se anuncian partidos, ¿verdad?, sino realmente generar propuestas y construir ciudadanía. Este esquema comunicativo no construye ciudadanía. ¿Cuál sería más o menos tu propuesta? Ya para concluir. La propuesta es que tengamos un esquema comunicativo mucho más controlado desde el IES y desde ahí construir formatos en donde con preguntas expresas, ¿no?, a partir de problemas públicos, cómo defines este problema público, cómo lo diagnosticas, qué propuestas estás haciendo para este problema público, y de tal manera que sean comparables y que sea evaluable la propuesta, ¿no? Y entremos a normalidad democrática como en el caso español. Recordemos hace poco este proceso reciente que vivimos, en donde el programa económico de Podemos se puso en discusión, y medidas específicas se pusieron a debate, intenso, fuerte, y eso define, y luego eso se convirtió en móvil de definición del voto. Porque si no hay propuestas, la gente no conoce propuestas porque son puros spots, entonces ¿sobre qué criterio está votando? Sí. Eso significa que no se está construyendo ciudadanía, ¿no? Desde ahí. Si no se reconstruye el modelo comunicativo de las campañas, que eso es una campaña, es un proceso comunicativo, entonces estaremos reproduciendo este mismo esquema, y nada más estaremos pensando en cómo van a ir ocupando curules y cómo se reparten, ¿no?, y el prorrateo de los recursos, etcétera, ¿no? Bien. Maestro, un último mensaje. Yo distinguiría que una cosa es la transición a la democracia como mecanismo para garantizar procesos electorales pacíficos, periódicos, y que además
no deje en duda de resultados. Y eso lo transitamos desde hace tiempo, con dificultades, pero más vale eso, mantener lo que fue la transición a la democracia. Estamos en la perspectiva de la vía para ir a la democracia como punto que se ha dado y hay que preservarlo. 2, hay que avanzar para que la consolidación de la democracia sea más efectiva y vaya generando, 3, una gobernabilidad más democrática. Pero ya eso no es asunto de los procesos electorales, eso ya es punto del ejercicio de que aquellos que lleguen como representantes del poder se conduzcan en apego al Estado democrático de derecho, que significa la conjunción de muchas libertades, pero empiezan por darle efectividad al Estado de Derecho. Cuando como país apliquemos el contenido de la ley en todos sus niveles, estaríamos en otro país. Así es. No, tenemos que aspirar a eso, sí, sin duda. Ahora, ¿yo qué esperaría? Ya en concreto de la reforma electoral, aparte de lo que ya mencioné, que se preserve lo que se ha conquistado. 2, que se abre la participación a nuevas modalidades de la ciudadanía. 3, que se fortalezca el sistema de partidos. 4, que para Zacatecas, y lo digo como zacatecano, se presente un proceso con una legislación que evite las polarizaciones y las confrontaciones, que transitemos a una etapa de lo más posible paz y tranquilidad, donde la política realmente se dirima primero en la disputa por los espacios y después en la construcción de políticas públicas en los órganos de representación. ¿Qué más hay que hacer para ello? Bueno, apostarle a que las campañas, y por qué no plantearlo ya en la legislación local, se conviertan poco a poco en verdaderas escuelas de aprendizaje ciudadano, que dejen de ser solo mensajes espotizados, soliloquios, donde las ideas estén presentes. Yo recuerdo del foro una propuesta que me encantó, y no digo de quién provenía, pero decía, ojalá que se establezcan las alianzas y se establezcan los compromisos en base a propuestas de gobernabilidad, propuestas que no sean para descalificar, sino para construir. Alguien por ahí lo dijo, me parece que era alguien, Marco o alguna otra persona. Deben de ser las campañas algo más. Los debates es una posibilidad, pero más allá de los debates hay que ir construyendo ciudadanía, que no solamente se den las campañas. Así es, ¿verdad? La ciudadanía se construye desde los procesos educativos, desde la escuela, desde la familia. Sí, que no se quede en el votar, ¿va? Claro. Eso sería ser ciudadano muy revolucionista, ¿no? Y la democracia tiene que hablar de otros niveles. Yo espero que los legisladores sean sensibles a que la próxima transición en Zacatecas eleve el nivel de la competencia y que transitemos con paz y tranquilidad, y que ojalá que al Instituto Electoral le den las mejores herramientas legales y el andamiaje institucional para que pueda cumplir sus grandes objetivos. El reto es mucho para los legisladores y pues les agradezco que estén aquí hablando sobre un tema tan importante, y a ustedes que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa de Sinergia. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.